anatómica, pero es muy importante porque me rescata gran cantidad de datos que pueden servir para ubicarnos en la parte de antes. ¿Ya? Ojo, entonces atentos chicos, todo siguiente. ¿Ver? Entonces empezamos primero, esta es la vista medial de lo que es un hemisferio cerebral. Se ha hecho un corte por la línea media del cerebro, y eso lo que se está viendo es la cara medial del hemisferio del lado izquierdo. ¿Ya? Pues acá lo que estamos viendo es en gran medida la anatomía de qué? Del cuerpo calloso, correcto. Y el cuerpo calloso es un tipo de fibra blanca que está yendo de un lado a otro. Y ese tipo de fibras se les conoce como fibras comisurales. Ojo, ¿ya? Ahora vamos a recapitular acá un poquito mejor para que ustedes también tengan un poco lo entiendan mejor. En cuanto a la sustancia blanca, vamos a tener tres tipos de fibras. Fibras de asociación, que se caracterizan por unir un área cortical, por ejemplo, del lóbulo frontal con el lóbulo occipital. Une ambas áreas. ¿Ya? Pues al unir ambas áreas, lo que se va a formar va a ser un área de asociación. Eso es justamente las fibras que comunican ambas, se llaman de asociación. ¿Ya? Las comisurales, en cambio, ¿qué hacen? Unen mismos áreas, pero en ambos lados, en frente, del lado con el lateral, ¿no? Por lo tanto, estas que características tienen, atraviesan la línea media. Eso es importante que sepan. Las comisurales atraviesan la línea media. Las de asociación, no. Las de proyección, fíjate, el tercer grupo tampoco atraviesa la línea media, pero esas donde nacen, en la corteza, y finalmente se van a ir a otros órganos. ¿Qué órganos? Infracerebrales. Por ejemplo, ¿quién? El tallo, el cerebelo, puede que sea la médula espinal. Pues todo eso acá, justamente son las fibras de proyección, o sea, que sale del cerebro. En cambio, la asociación se queda en el mismo cerebro, ¿no? Para comunicar áreas. Y las comisurales atraviesan la línea para comunicar ambos hemisferios. ¿Ya se entiende, verdad? Pues acá vamos a ver también que existen algunas pequeñas fibras de asociación, pero que son cortitas, que están entre giro y giro del cerebro. Entonces, eso justamente se les conoce como las fibras de asociación cortas, o también fibras llamadas en U. Ya en U es válido, cualquier uno. Listo, entonces sabemos acá que están haciendo todas esas fibras desde la corteza cerebral. Eso es importante que recuerden. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá. Entonces hay varios tipos de fascículos. Estos son los fascículos de asociación más importantes. El que está acá, el que se ve acá arriba, vendría a ser el fascículo longitudinal superior. El que está acá abajo, el longitudinal inferior. Vamos a encontrar la presencia de un fascículo uncinado. Y aquí detrás va a haber un fascículo arcuato, arqueado, que es diferente. ¿Ya? Este que está envolviendo al cuerpo calloso es el fascículo del cíngulo. Ojo, ¿ya? El cíngulo, que es como un cinturón, miren cómo envuelve al cuerpo calloso y lo rodea, ¿no? Por eso se llama el cíngulo. ¿Ya? Entonces, eso es importante que sepan. Vamos aprovechando. Eso igual hemos hablado el día lunes para que lo repasen también. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver que existen otras fibras también. En la cara medial, en la parte baja, va a estar también en la cara lateral. Algunas literaturas nos hablan justamente de este fascículo, que es diferente al resto. ¿Por qué? Porque atraviesa por la línea media casi, por acá está atravesando desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. Y le llaman el fascículo longitudinal medio. ¿Ya? Algunos libros le ponen otro nombre, como occipito frontal, también le llaman de esa manera. ¿Ya? Es válido, cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Entonces acá, esta imagen lo van a recordar quizás, porque es uno de los que más van a ver en el anfiteatro. Se observa cómo el fascículo longitudinal superior va, miren, desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. ¿Ya? Sin embargo, este mismo fascículo, miren, en su porción más baja, da otro fascículo acá abajo. ¿Cómo giran, Están fusionados prácticamente acá. Esto de acá es el famoso fascículo arqueado, o también llamado arcuato, que es diferente del uncinado, porque el uncinado se encuentra acá. Me une el polo frontal con el polo temporal. Aquí va a ser el uncinado. Pero el arqueado está hacia atrás. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar eso. Son dos diferentes fascículos. ¿Ya? Entonces, eso lo pueden revisar. Acá está justamente el fascículo arcuato, que justamente tiene una función muy importante. ¿Cuál es? La de unir el área de Broca con el área de Wernicke. ¿Qué es el área de Broca, chicos? ¿Qué es el área de Broca? Muy bien. El área de Broca corresponde justo a esta región. Miren, ven esta región triangular. Ya, esa es la famosa pars triangularis. Y lo que está acá detrás es la famosa pars opercularis. Ya, pars triangularis y pars opercularis. Ambos componentes de este caso del lóbulo frontal están en el giro frontal inferior, que es este de abajo. ¿Ya? Eso es importante que vean entonces, en el video de la clase previa para poder entender este concepto.
Estos dos conforman el área de Broca, ¿ya? Que es el área motora del lenguaje. En cambio, el lóbulo temporal en su parte superior y un poquito de parietal, acá va a estar el área de Wernicke, ¿ya? Entonces, estas dos áreas, el área de Wernicke y el área de Broca, se comunican gracias al fascículo arcuato, también llamado arqueado, ¿ya? Eso es importante. Gracias a esta comunicación es que existe esa capacidad de la respuesta, ¿no? Cuando nosotros tenemos una idea que llega, podemos responder procesando otra idea. Eso es la gracia de este fascículo. Entonces, cuando eso se pierde, son las famosas patologías llamadas afasias, la incapacidad de comunicarse prácticamente, ¿no? A nivel cortical. ¿Se entiende, verdad? Entonces, algo más que quiero comentarles es que tradicionalmente se entiende que existen esos dos áreas, ¿no? El área de Wernicke y el área de Broca. Sin embargo, también actualmente se plantea que existen más áreas y una de ellas es justamente el territorio de Greenwich, ese territorio de acá, ¿ya? Ese territorio se encuentra en el lóbulo parietal. ¿Y para qué me sirve? Me sirve netamente para asociar la función de ambos y a su vez integrarla. Me ayuda a integrar también la función del lenguaje. O sea, acá es como quien dice, acá se percibe la parte aparente, cognitiva de lo que es el lenguaje, lo entiendes, se procesa acá quizás una respuesta y se evoca con esta con el Broca. ¿Entiendes? Más o menos como un circuito también que se encuentra en las áreas corticales para poder traducir el lenguaje. ¿Ya? Entonces, eso también se hace justo, ¿saben cómo se ha hecho el estudio de eso? No con disección netamente, sino con tractografía, que es un tipo de imagen en el cerebro, tipo una resonancia, y ahí reconstruir los tractos, y ahí es donde se vio que había un pequeño fascículo accesorio, que es el territorio de Geiger, ¿ya? Entonces es importante que vayan viendo, por ejemplo, las neuroimágenes son cruciales en el estudio, por ejemplo, neurológico, ¿ya? Y obviamente para la parte clínica, ¿no? Sí. Doctor, disculpe, esos segmentos anterior, posterior y largo, todos son parte del arqueado, ¿verdad? Sí, son componentes del arqueado. Ahí. Sí, son parte del arqueado. Listo, muy bien, continuamos. Miren, esto es importante que diferencie. Este otro que se ve acá en esta imagen es el fascículo uncinado, que es diferente. El uncinado me comunica el lóbulo temporal, en su extremo anterior, conocido como polo temporal, con el polo frontal, su parte básica. Aquí detrás, miren, esto que está de amarillo es parte de la radiación visual. Sin embargo, esto que está de moradito desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital es el fascículo occipito frontal, o también llamado longitudinal medio. Este longitudinal medio, miren cómo está bien pegado al uncinado. Es importante que diferencien. Están pegaditos, solo que depende ahí en este caso el trayecto, ¿no? El uncinado tiene forma de C, el fascículo longitudinal es largo, ¿no? Extendido, tiene esa forma de frente. ¿Ya? Entonces es importante que lo vayan reconociendo. Ay, ¿para qué me sirve este uncinado? ¿Para qué me sirve? ¿Saben? Tiene múltiples funciones postuladas, pero entre ellas, en esta parte profunda vamos a encontrar un núcleo. ¿Saben qué núcleo se encuentra en el lóbulo temporal? El núcleo amigdalino, así se llama. Cada de los nervios amígdalas del cerebro. Ese núcleo amigdalino es parte también del sistema de emociones, incluso del circuito de la furia, incluso, ¿no? Entonces, por eso que cada por no le postulan como que tiene una función con la regulación de la conducta, integración de la memoria, con todo eso que vincular. Y también se ha encontrado que es el último tracto madurado, esta edad. Por eso que dicen que también probablemente se vincule con la conducta, porque inicialmente, si te das cuenta, un niño, la conducta que suele tener es muy distinta a la que adopta cuando la persona se vuelve adulta, ¿cierto? Va cambiando la conducta propiamente, por eso le atribuyen también esa función. Y por lo propio, al núcleo amigdalino. Pues para que vayan viendo esos conceptos. A ver, ¿qué más? Eso acá es parte del fascículo longitudinal inferior, que justamente se relaciona con la vía visual también. Vamos a verlo cuando hagamos propiamente el tálamo, ¿ya? Y vamos a entenderlo mejor. Pues el cuerpo calloso que les estaba mencionando es importante porque es parte de las siglas blancas de tipo comisura, correcto, porque atravesaban el hemisferio al otro lado, ¿verdad? Pues vamos a ver acá que este cuerpo calloso, desde múltiples funciones que tenga, vamos a estudiarlo por sus componentes. Y cuando nosotros vamos a verlo así, el cerebro disecado de esta manera como se ve en esta imagen, sacando la corteza prácticamente, vas a encontrar que el cuerpo calloso es como una lámina transversa, ¿no? Entonces,
cuando tienes esta vista, lo que vas a tú delimitar en el cuerpo calloso van a ser los tres componentes. Esta primera curvatura que se va hacia adelante, esta curvatura que se va hacia atrás, y toda esta lámina que se va de un lado a otro. ¿Ya? Son solo tres componentes que tienen que saber sí o sí de esta anatomía tridimensional del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama el que está adelante? Se le llama como forceps. Forceps menor. ¿Por qué? Porque es el más pequeño. Miren que el de atrás. ¿Es más grande o es más pequeño el de atrás? Más grande. ¿A estos qué le vas a llamar? Forceps mayor. ¿De quién? Del cuerpo calloso. ¿Y esto que está acá arriba, cómo se llama? Si tú cortas esta telita, si tú cortas con un bisturí, vas a encontrar adentro un espacio. Y eso ya corresponde a los ventrículos laterales del cerebro. Entonces, esta telita de sustancia blanca se comporta prácticamente como si fuese una tapa. Por eso que a este de acá le llamaron el famoso tapetum. ¿Ya? El tapetum. Le pusieron ese nombre, el tapetum. ¿Ya? Entonces, son esos tres componentes se estudia justamente en el cuerpo calloso cuando lo ves desde arriba, en esa disposición tridimensional. ¿Se entiende, verdad? Ya, muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo más bien lo estudio de esa manera? Agarro el cuerpo calloso y no lo estudio desde arriba, sino lo corto por la mitad y lo estudio desde esta vista. Es diferente, ¿no? Ya no encontramos ese forceps, sino que encontramos estos componentes de acá. Vamos a ver que el cuerpo calloso, miren, tiene un pequeño pico acá adelante que está girado. Le conocieron como rostro. También se llama pico del cuerpo calloso. Pico rostro. ¿Se recuerdan de vuestros canales? También tiene su pico rostro, ¿verdad? Es igual acá. El cuerpo calloso tiene su pico o rostro. ¿Ya? Luego del pico rostro pequeño, la rodilla. ¿Qué otro nombre se le da a la rodilla, chicos? ¿Qué han leído? Muy bien. El famoso genio. Así se le llama. Genio. ¿Ya? Luego de la rodilla, ¿quién viene? El cuerpo del cuerpo calloso. Cuerpo del cuerpo calloso. Luego, ¿quién viene? Se adelgaza el cuerpo. Muy bonita se adelgaza. Istmo. Alguna vez me pusieron cintura. Cuidado que pone. Es istmo. ¿Ya? El cuerpo se adelgaza, dijeron, y cintura. Pusieron en la alguna vez. Istmo. ¿Les pueden preguntar esta imagen? Claro que sí. Les pueden poner acá el alfiler. Ustedes tienen que decir cuerpo calloso. Van a jalar. Tienen que decir istmo del cuerpo. Si te ponen acá adelante, rodilla. Si te ponen atrás, esplenio, rodilla. ¿Se dan cuenta que más voluminoso de todos quién es? El esplenio. Y obviamente el esplenio para los laterales, ¿qué va a formar? A los laterales, ¿qué va a formar? Forceps mayor. Y la rodilla, forceps menor. ¿Cierto? Y el cuerpo, el mismo, ¿qué va a formar? El tapetum hacia los laterales. Miren, ¿y por qué les dije que se llamaba tapetum? Porque tapaba ¿qué? A los ventrículos. Miren este espacio. Este espacio que está debajo del cuerpo calloso ya es la apertura de los ventrículos laterales. Ahí es. Pues acá, chicos, miren que está cortadito este triángulo. Estaba tapado por una telita en la línea media. Existe un tabique que me separa los dos ventrículos laterales, a cada lado, derecha e izquierda. Esa telita, ¿saben cómo se llama? Septum pellucidum. Muy bien, el septum pellucidum estaba acá. Ya, pero le tenía que cortar para que se muestre, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, esta muestra, sí, la listé yo ahorita a usar, pero intenté hacer acá uno, pero no tenemos cerebros. Lastimosamente. Pues acá, chicos, miren, eso de acá les va a servir para que ustedes proyecten en los plasmados que hay en la hoja. Hay plasmados, ¿cierto? Han visto seguramente la clase de quién sea. Les va a servir porque acá se ve justamente algo que no se ve muy bien en las clases. Esto de acá, miren. Si ustedes reconocen el pico o rostro del cuerpo calloso, si ustedes bajan, van a encontrar un conglomerado de sustancia blanca acá abajo. Es la famosa comisura anterior. Y si continúan esto de acá, miren, tiene una técnica bien bonita. Exacto. La lámina terminalis es una continuación prácticamente con quién? Con la comisura anterior y en cierta manera con el pico o rostro. Entonces allí está la lámina terminalis. ¿Y para qué me sirve la lámina terminalis? Para delimitar el tercer ventrículo que se encuentra justo acá, entre los tálamos. ¿Se recuerdan ustedes eso, no? Que los derivados de las vesículas, dijimos, ¿no? Las vesículas superiores, ¿cómo se llamaba? El telencéfalo, ¿cierto? El telencéfalo. ¿Qué cavidades tenían dentro del telencéfalo? Los ventrículos laterales. La siguiente vesícula, ¿quién era?
recuerden, miren chicos, no pueden entrar acá. Telencéfalo, ventrículo lateral. Diencéfalo, tercer ventrículo. Mesencéfalo, acueducto cerebral. Metencéfalo, cuarto ventrículo junto con él, y el encéfalo. Luego nació el epéndice. ¿Se recuerdan? Sí. Ya, entonces eso es importante. Pues ahora estamos hablando justamente de estos dos componentes. Ya hemos hablado del mesencéfalo en bulbo, ya hemos hablado del metencéfalo en puente y cerebelo. Mesencéfalo ya hemos hablado también del tallo. Diencéfalo es lo que vamos a tocar ahora, junto con el telencéfalo que hemos hecho el hielo, ¿ya? El cerebro también. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Entonces, el tercer ventrículo es lo que estamos viendo justamente en la profundidad del diencéfalo, que es esto. Acá. Entonces, todo eso que estamos viendo por debajo del cuerpo calloso, chicos, aquí correspondería telencéfalo y diencéfalo. Diencéfalo. Este gran huevo que se ve en este nivel corresponde al tálamo, correcto, muy bien, el tálamo. Entonces, esta sustancia blanca que se encuentra rodeada del tálamo, ¿cómo se llama? Fornix, correcto, el fornix. Miren, el cuerpo calloso está acá arriba y abajo sería el fornix. Miren, si se logra ver bien acá, dijimos que ese era el ventrículo largal. Ese es el fornix y este es el tálamo, ¿cierto? Ven este pequeño espacio que se ve acá, lo vamos a utilizar acá bien. Este pequeño espacio que está acá. Correcto. Este de acá corresponde al agujero del pómulo, que justamente se delimita entre el tálamo, fornix y ventrículo lateral. Aquí. El fornix se limita a los agujeros de pómulo. Ojo, ya es importante que sepan eso. Ya listo, muy bien. Entonces miren chicos, dijimos que esta de acá era la lámina terminal. Todo esto que está acá, que sería tercer ventrículo. Esto de acá se llama fisura coroidea. ¿Por qué? Porque acá encima está ¿quién? El plexo coroideo. Por eso se llama así. ¿Ya? Aquí va a estar el plexo coroideo del tercer ventrículo. Acá miren, vamos a dibujar así. Que va a producir ¿qué cosa? Y se va a continuar con el ventrículo lateral acá. Así viene su plexo coroideo. Tanto en el ventrículo lateral, también en el tercer ventrículo. ¿Pero en qué parte del tercer ventrículo está el plexo coroideo? ¿En el piso, adelante, atrás o arriba? Techo. Arriba, en el techo. Correcto, eso no puede fallar. ¿Y quién delimita el techo? El fornix. El fornix. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, miren, si yo reconozco que esta es la lámina terminal y es bien bonita acá, ¿cómo se llama esta parte donde se inserta la lámina terminal? Correcto, el quiasma óptico. Aquí está llegando el quiasma óptico para cruzarse por el lado contrario. Esto que está delante, ¿qué sería? Nervio óptico. Una vez que se pone el quiasma para atrás, ¿cómo continúa? Tracto óptico, correcto, muy bien. Sin vida óptica es válido, tranquilos. ¿Ya? Está claro, ¿no? Pues miren, vean el fornix, vean esto de acá. Logramos ver acá la comisión anterior, ¿cierto? ¿Qué pasa con el fornix cuando se encuentra con la comisión anterior? Se divide en dos. Miren, tiene bien bonito el fornix y se parte en dos. Uno para adelante y otro para detrás. Esta porción que está hacia adelante, ¿cómo se llama? Se le llama la porción precomisural del fornix. ¿Y esto que está acá atrás? Postcomisural del fornix. ¿Ya? ¿Y a dónde se va la porción postcomisural del fornix? Cuerpo mamilar. Correcto. Miren, ¿ven esta pelota? Este es el cuerpo mamilar. Y del cuerpo mamilar, miren cómo viene un fascículo. ¿A dónde va? Al tálamo. ¿Cómo le llaman ese de acá? Tracto mamilo talámico. Bien bonito, ¿no? El tracto mamilo talámico, su epónimo, ¿quién sabe? Baldacir. Baldacir, correcto, muy bien, Baldacir, correcto. Está claro hasta ahí, ¿no? Ya, más o menos se ve esa idea. Estamos viendo acá, miren, justamente lo que les comentaba, ¿no? El tapete, unos forces mayor, forces menor, y acá el cuerpo calloso. Incluso acá, si logran ver, miren, tienen unas pequeñas estrías acá. ¿Saben cómo se llama esto? Estrías de Lancisi. ¿Ya? Así se le llama. ¿Ya? Y eso de acá es importante porque es parte del sistema límbico también la asocia, pero en el humano está un poquito más atrofiado. Al parecer en los animalitos, esto en cambio se encuentra más hipertrófico. ¿Ya? Entonces, también dicen por ahí que también justamente se relaciona con la capacidad de percibir las feromonas. Por eso que nosotros no podemos hacer tanto eso, ¿no? Los animales sí. Se desarrollan más, ¿no? ¿Qué más, chicos? Ahora vamos a ver otra comisura, que era la comisura anterior.
¿Y esto para qué me sirve la comisión anterior? Justamente para poder reconocer acá la parte lateral qué núcleos. Núcleo lenticular, que están acá, los núcleos lenticulares, y aquí va a estar justamente el claustrum anterior. Entonces, esto acá, chicos, lo vamos a. Yo profundizar un poquito más el día lunes. Lo revisen. Si tuviesen alguna duda, me lo hacen saber la siguiente clase. ¿Ya? Me lo hacen saber la siguiente clase. A ver, de todas maneras, miren, para que vayamos a conocer un poco la parte de la. Esto de acá que se llama cuerpo calloso, correcto. ¿Cómo se llama la telita que me separaba los espacios? Septum. ¿Y quién estaba debajo del septum? Fornix. Fornix, correcto. ¿Qué sería esto de acá? Miren, a ver, vamos a ver. Esto de acá que dijimos que era El núcleo lenticular. núcleo lenticular. Me parecen dos lentes, dos gafas, ¿no? Dos gafitas parecen. O sea, acá miren. Dos gafitas bien achoradas, ¿no? Ya. Más o menos. Son dos ojitos por el ligero núcleo lenticular. ¿El núcleo lenticular quién lo conforma? Fuera, ¿quién está? Putamen. Muy bien. Esta parte más oscura corresponde al putamen. Luego viene el globus pálido externo. Luego viene el globus pálido interno. ¿Ya? Justamente son tres componentes del núcleo lenticular: los globus pálido externo e interno y el núcleo putamen. ¿Qué otro núcleo es este de acá arriba? El caudado, correcto, ese es el núcleo caudado. Y si ven acá, no sé si se logra ver un poquito, miren, el caudado tiene pequeñas estrías. Ya. Entonces, ¿y esas estrías a dónde van? Principalmente al putamen. Por eso es que cuando también van a leer los libros, algunos les van a decir que el caudado, sus estrías, que van justamente al putamen, lo van a llamar los dos, ¿cómo qué? Como el núcleo estriado. Estriado dorsal, exactamente. ¿Por qué se llama estriado dorsal? Porque este se encuentra hacia arriba y hacia atrás. Pero va a haber otro núcleo que se encuentra acá abajo, acá, que es el famoso estriado ventral. El estriado ventral es muy complejo, hay varios núcleos, pero uno de los más representativos es el núcleo accumbens, se llama así. El núcleo accumbens, ¿ya? ¿Y el núcleo accumbens para qué me sirve? Recompensa. Ya, muy bien, es el centro de la recompensa. Ojo, ¿ah? El núcleo accumbens es el centro de la recompensa. Por ejemplo, ustedes cuando estudian se matan duro y sacan una buena nota, un 20 en vuestro examen, ese placer que les da haber estudiado y haber logrado vuestro objetivo, eso es lo que genera el núcleo. Y para lograrlo, ¿qué hace? ¿Qué produce? Serotonina. Es el principal sitio del cerebro que produce serotonina. Y acá, chicos, también se explica las adicciones. Esos, muchos acá, ¿no? Un ratita, un Fortnite. Ya, ese vicio que les da justamente los videojuegos o algunas sustancias, va acá, al núcleo accumbens. Ahí sí. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? Listo, vamos avanzando. Acá también se ve un poco bien eso. Se ve un poco la imagen, lo mismo. Se ve cómo viene acá la conducción anterior. Se ve el núcleo lenticular por acá. Se ve el caudado por aquí. Y lo que me separa, y eso me faltaba hablar. ¿Qué me separa el caudado del lenticular? ¿Cómo se ve esto? Cápsula interna. ¿Para qué me sirve la cápsula interna? Es un sitio muy importante para que pase la vía piramidal. Eso es importante. ¿Ya? ¿Está claro así, no? Ya, muy bien. Esto, chicos, de acá es una imagen para estudiar un poco el fornix. Acá vamos a hacer una correlación del fornix. ¿Ya? El fornix, ¿por qué es importante entender el fornix? ¿Alguien sabe por qué es importante el fornix? ¿Y por qué funciones se le puede dar al fornix? ¿Ya? Pero funciones específicas. ¿Qué pasa si yo lastimo el fornix? ¿Qué pasa si yo lo corto? ¿Qué pasa? Ya, memoria puede ser, muy bien. ¿Otro? Aprendizaje, ¿ya? ¿Otro? Ya, muy bien. Acá, chicos, esto de acá, cuando estudiamos el fornix, mira, acá vamos a hacer, por eso justamente es importante. El fornix no es una exquisitez anatómica, sino tiene su porqué. El fornix se asocia principalmente con el sistema límbico. El sistema límbico. Y el sistema límbico tiene múltiples funciones, entre ellas memoria, ¿qué más? Emociones, ¿qué más? Correcto, se relaciona en parte con la conducta, también con qué? Con la reproducción, también.
coito, las sensaciones de placer también que recaen en este circuito del sistema límbico. ¿Qué más recae acá? ¿Qué más recae? ¿Cuál más? ¿Qué más? Ajá, ¿cuáles son las 5 o 6 chicos? ¿Han estudiado el sistema límbico? Hay 5 o 6. Comer. ¿Qué más? Coito, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Saben qué, chicos? Ya, tarea, chicos. Vamos a ver las Cs del sistema límbico. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Miren. Sin embargo, acá, les voy a dar un ratito. La memoria que se relaciona a este nivel, la memoria, cuidado que piensen que es a largo plazo. La memoria que llega al sistema límbico es a corto plazo. Pero este sistema es la primera vía de entrada para que finalmente vaya a su sitio para que se vuelva a largo plazo. Es una ruta. O sea, por acá entra. Si es que no entra la información por acá, nunca va a ser a largo plazo. Ya por eso lo asocian también con la memoria a corto y el largo. Pero su principal función es la de corto plazo. Cuidado. O sea, ahorita, por ejemplo, todos están percibiendo la información por su hipocampo. Esto que está acá abajo es el famoso hipocampo. Y es parte del sistema límbico. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Qué más falta ahí? ¿Alguna función más que quieras decir? También se relaciona parte de la olfacción. El sistema olfatorio también se vincula en cierta medida con este sistema límbico. Por eso, justamente, quizás muchas veces, no sé si han escuchado la historia de los franceses cuando se han creado los perfumes. Hay películas incluso con eso, ¿no? Que había personas que por el perfume, por lograr un perfume perfecto, hasta mataban personas, buscaban todo, hacían locuras por conseguir un perfume perfecto. ¿Y por qué? Porque en esos tiempos, por ejemplo, ¿qué traducía el perfume? Claro, clase, ¿no? Clase. Actualmente incluso también denota en cierta medida también limpieza, etc. ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando se van a comer algo rico, oye, te la verdad, apenas están entrando al restaurante, el olorcito ya llama, ¿no? Llama. Pero si en cambio ven algo que ya está descomponiéndose, ¿cómo es el olor? ¿Agradable o desagradable? ¿Qué te dice el olor? Te espanta, ¿no? Te aleja. Y a veces eso, incluso algunas personas dejan como secuelas, ¿no? Apenas huelen eso, ya están, ya, ¿qué es eso? Ya tienen repulsión. Y si se dan cuenta, muchas veces también la función olfatoria también se vincula con las emociones. Ojo, quizás acá también muchas personas alguna vez me dijeron eso también. El olor de la persona que más quieres, por ejemplo, no te lo olvides. Ese olor se te queda impregnado. Y el primer momento que sientes ese olor, te recuerda a esa persona. O te recuerda a un sitio, por ejemplo. Ah, ese olorcito, ¿no? Me recuerda, hermano, quiero estar en la caída. No sé si a algunos les pasa. Ya, pero eso de acá se relaciona principalmente con el sistema límbico, por eso es importante. ¿Y qué agujero decir que estaba relacionado con el fornix? Hombro. Y hay procedimientos neuroquirúrgicos que justamente para llegar al tercer ventrículo usan el agujero de hombro. Llegan con una sonda. Imagínate tú, el neurocirujano, estar haciendo un abordaje por el agujero de Monroe, y en ese procedimiento, por un temblorcito que pase ahí en tu mano, te vuela su fornix. Ese paciente después de la cirugía no va a ser visto. No va a ser visto. ¿Se dan cuenta de la precisión que da? Ahí recae, por ejemplo, la responsabilidad de conocer anatomía. No puedes hacer cualquier cosa ahí, tienes que hacerlo perfecto. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Chicos, empecemos. Nos vamos a ver acá un poco el sistema límbico. Miren, esto de acá abajito, miren, corresponde a quién les dije. Hipocampo. El hipocampo. ¿Y el hipocampo en qué lóbulo se encuentra? En el lóbulo temporal. Ya es parte del lóbulo temporal. Y desde aquí, miren, nace justamente ese circuito. Llega la información, digamos, al hipocampo bien bonito, que es sustancia gris, es como un núcleo acá. Y esa sustancia gris va a comenzar a formar sus axones. Y esos axones van a formar una telita. ¿Cómo se llama la telita? ¿Alguien sabe? El famoso alveus. Así se llama la telita. Alveus. Alveus. Y el alveus se comienza a conglomerar. Se conglomera y forma como un gusanito acá. ¿Ven esa telita? Esa telita como un gusanito ya le cambia de nombre. Se le conoce como fimbria. ¿Y la fimbria qué hace? Se conglomera más y va a formar finalmente ¿qué cosa? Pilares. Claro, los pilares del fornix. Entonces, ¿de dónde están haciendo el fornix?
Es el hipocampo. Del hipocampo. ¿Qué es el fornix? Sustancia blanca. Que están haciendo desde el hipocampo. Inicialmente forma el algus, que es como una telita que cubre todo el hipocampo. Se conglomera, forma la fimbria. Se conglomera, forma el pilar del fornix. Se conglomera y forma el cuerpo del fornix, que está arriba. ¿Ya? Entonces, todo esto que está acá arriba corresponde al cuerpo del fornix. Y si se dan cuenta, el cuerpo del fornix se comunica con el otro fornix del lado lateral. ¿Cómo se llama esa telita? ¿Cómo se llama esa telita? La comisura del fornix. Sin embargo, si ustedes leen Carpenter, ¿qué les va a decir el libro? No se llama comisura del fornix para él, sino que se llama salterio. Es otro nombre, pero pueden decir ustedes como comisura del fornix. Vale, se llama eso. Solo para los que les gusta ahí ver la literatura clásica. Salterium. Salterium es lo mismo que decir comisura del fornix. Es lo mismo. Esta telita que está uniendo a ambos fornix. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Qué más? El cuerpo va bien bonito hacia adelante, miren, ¿y qué va a formar? Las columnas. Las columnas son lo que está adelante, los pilares son los que están atrás, las curvaturas del fornix. Entonces, las columnas, ¿qué hacen? Se parten en dos. En las fibras precomisurales y las fibras postcomisurales. Y las postcomisurales, ¿dónde se fija que iba? Al cuerpo mamilar. ¿Y el cuerpo mamilar dónde se encuentra? Claro, eso le pertenece al hipotálamo. Al hipotálamo. ¿Y qué les dije que es el cuerpo mamilar? El fascículo, el tracto mamilo talámico, ¿cierto? ¿Y a dónde iba a ir el tracto mamilo talámico? Al tálamo, vamos a ver. Al tálamo, ¿a qué núcleo? Al núcleo anterior del tálamo. Al núcleo anterior del tálamo. El tracto mamilo talámico se va a ir al núcleo anterior del tálamo. ¿Y para qué? Y el tálamo, chicos, miren, para que tengamos una idea del tálamo. ¿El tálamo qué función tiene? Ser el principal sitio de relevo. Toda la información que se procesa por debajo de la corteza cerebral tiene que ir hacia la corteza, pero primero pasando por ¿dónde? Por el tálamo. Excepto uno, ¿qué función es la que no pasaba por el tálamo? La olfatoria. ¿Por qué? Porque la olfatoria directamente se va a la corteza, no pasa por el tálamo. ¿Ya? Pero acá bien, el sistema límbico sí se relaciona con el tálamo. ¿Qué hace el tálamo? Lo va a relevar ¿a dónde? A la corteza. Exacto. Este tálamo lo va a relevar a la corteza cerebral. ¿Pero a qué corteza? ¿A qué corteza me dirán? A esta. Vamos a volver a esta imagen. Vamos a ver esta imagen. Si se recuerdan acá, miren, es el tálamo, ¿cierto? Bien bonito. Acá está el tracto mamilo talámico, ¿cierto? Ya, muy bien. Este tálamo, que es un núcleo anterior del tálamo, ¿qué va a hacer? Lo va a relevar ¿a dónde? A esta corteza. ¿Qué corteza es esta? Este giro es el giro del cíngulo. Por eso es que el giro del cíngulo también la asocia como parte del sistema límbico. Pues esto de acá recién es lo que va a comenzar a procesar como una memoria a largo plazo. Y una vez que llega acá, ¿qué va a hacer este cíngulo? O las fibras de asociación va a mandar a otras áreas corticales. Por ejemplo, el lóbulo prefrontal. Por ejemplo, el lóbulo parietal. Por ejemplo, el lóbulo occipital. Y en esa corteza cerebral se integra la memoria a largo plazo. O sea, para que tú te recuerdes, esa información que estaba aprendiendo tiene que llegar a nuestro cerebrito a la corteza, arriba, ahí recién se guarda para largo plazo, ¿entiendes? Pero antes de eso todo se queda en el pasado. Por eso existe esa memoria a corto plazo. O sea, todo lo que aprenden para mañana siempre baja, ¿no? Un porcentaje. Baja. La idea que es repasar, para que ese estímulo se potencie y llegue más a tu corteza cerebral, ¿entiendes? Por eso es justamente un olor te puede hacer recordar tu infancia, ¿no? Te hace recordar tu deporte en un tiempo incluso, ¿ya? Para que vayan entendiendo. Entonces chicos, ojo, núcleo anterior del tálamo y giro del cíngulo. ¿Y qué hace el giro del cíngulo? Miren, el giro del cíngulo se va para atrás, miren. En esta parte, justo por detrás del espleen, ven una parte delgadita. Esta parte del cíngulo se le conoce como istmo del cíngulo también, ¿ya? Vamos a recapitular acá, necesito que ustedes recuerden esta imagen. Vamos a tomar otra imagen prestada de la porción base. Esta porción del cíngulo viene continúa por acá abajo. Y el cíngulo viene por acá y se va a continuar con este giro. Este giro se le llama el giro parahipocampal. Es el giro parahipocampal. Y el parahipocampal, ¿qué hace? Se curva y va a formar esta pequeña uña. ¿Ves esa uña? Este dedito es como un dedito doblado ahí, ¿no? Esta uñita se le conoce como el famoso uncus. Que es la continuación del parahipocampal. ¿Y el parahipocampal es la continuación de quién? Del istmo. ¿Y el istmo es la continuación de quién? Del cíngulo. ¿Se dan cuenta cómo todo es un anillo? Es un anillo que viene hasta abajo.
una vez que se forma el uncus, por eso que el uncus también pertenece al sistema límbico, vamos a ver esto mismo. Este es el uncus. Acá está en el giro apárico-campal, bien bonito, se gira, forma el uncus, y en el uncus vamos a ver sus giritos pequeños, hay varios giros. Pero hay una bandita acá, hay una bandita bien bonita. Hay una bandita que se ve así más o menos, como una línea gruesita, que se llama la banda de Giacomini. Esa banda de Giacomini, así se llama, banda de Giacomini. Giacomini. Esa bandita de Giacomini, ¿a dónde va a ir? Esta bandita lo va a comunicar, ¿qué cosa? El uncus con quién? Con el hipocampo adentro. Adentro va a estar el hipocampo. Entonces ahí se completa un circuito. Si se dan cuenta, todo empezaba en el hipocampo, ¿cierto? El hipocampo formaba el algus, formaba la fimbria, formaba el fornix se iba al cuerpo mamilar, el cuerpo mamilar al tálamo, el tálamo al cíngulo, el cíngulo regresaba ¿por qué? Para el hipocampo, se formaba el uncus, la bandita de Giacomini y otra vez al hipocampo. Es un circuito que da vueltas ahí. Por eso se llamaba circuito límbico, también le llaman. Y si ustedes leen los libros clásicos, les van a decir que existen anillos límbicos. ¿Y por qué hacen alusión a eso? Porque todos así, como que estarían engranados, ¿no? Estarían conectados. ¿Se entiende o se perdieron? Ya, el circuito de papel es ese, el circuito límbico, ¿no? El circuito de la furia también le llamamos. ¿Se entendió, chicos? Más o menos se perdieron ya. No, sí. ¿Se perdieron? Ya vamos a volver a recapitular en las siguientes láminas, ¿ya? Para que lo entiendan en tal más, vamos a volver a recapitular. A ver, avancemos. Ya. Eso de ahí más o menos para que logren explicar ustedes vueltas emociones. Para no saber qué sienten, recapitulen el sistema límbico. Ahí está. Ya chicos, miren, otra comisura que vamos a encontrar se encuentra en la parte posterior, cerca de la glándula pineal, la glándula pineal llamada también glándula epífisis. Ya, en la base de esta vamos a encontrar una comisura que va de lado a lado, es la comisura posterior. La comisura anterior, ¿dónde estaba? Por debajo del pico o rostrum, acá estaba la anterior, esta era la posterior. Y acá abajo, ¿qué estaba? El quiasma. ¿Quién me unía la comisura anterior con el quiasma? La lámina terminal. Muy bien. Continuamos. A ver. Ya. Esta comisura posterior. ¿Para qué sirve la comisura posterior? ¿Alguien me puede decir? Acá en esto se resume un poquito. Tiene múltiples funciones. Pero una de las funciones que les voy a hablar, me importa, me interesa, me sirve, es la siguiente. Esta imagen, ¿alguien sabe de qué trata? No, no era de acá. Vibraciones no. ¿Alguien sabe? Reflejo oculomotor. Fotomotor. Pero falta una palabra más, ¿alguien sabe? Muy bien, consensual, correcto, esa. El reflejo fotomotor nomás, no sé si se recuerdan que a veces cuando hablamos del nervio oculomotor, el tercero, ¿se recuerdan? Sí. Les dije incluso que habían solamente 4 nervios parasimpáticos en el cráneo, ¿cierto? Sí. El tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, ¿cierto? Muy bien, y el tercero tenía un núcleo parasimpático. ¿Quién era? El hueso, correcto, no hay falta de ¿verdad? Entonces, ¿cómo era el reflejo fotomotor? Era cuando le ponías la luz al ojo, ¿y qué hacía la pupila? Se cierra, hace miosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué estructuras se involucran en ese reflejo? Primero, miren, ¿quién percibe la luz? El nervio óptico. Entonces, el nervio óptico es la porción aferente del reflejo fotomotor. El nervio óptico trae la información, lo lleva hasta el núcleo de Edinger-Westphal, ¿y qué hace el núcleo de Edinger-Westphal? Lo regresa por el oculomotor y hace que tu pupila se cierre. Pero ¿qué se vio cuando estaban haciendo los estudios en los pacientes, ¿no? Se veía que cuando tú le ponías la luz, digamos, en el ojo derecho, el ojito izquierdo también respondía, pese a que no le estaba poniendo la luz directamente a él, sino solo al derecho. Pero ¿por qué el izquierdo también un poquito responde, no? ¿Por qué se contrae un poquito? ¿Cómo sucede eso? Porque existe una comunicación entre ambos lados, entre el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Quién será? Será a las 6 de la mañana.
Entonces, importante. ¿Quién es el que se encarga de comunicar el lado derecho con el lado izquierdo y viceversa? Es la comisura posterior. A esa comunicación de ambos lados que llamaron el reflejo fotomotor consensual. Si te digo solamente cuáles son los componentes del reflejo fotomotor, tú me tendrás que decir la porción aferente, ¿quién es? Nervio óptico, segundo par genial. La porción diferente de la respuesta, sí, ¿cierto? Pero si te digo consensual, se refiere a la comunicación al lado contralateral. ¿Ya? Por ese término, consensual. Los dos ojitos. ¿Ya? Los dos ojitos. ¿Está claro? Entonces, ¿quién permite esa comunicación entre los dos núcleos de Edgar-Westphal? Entre los dos núcleos, la comisura posterior. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, chicos, acá es un poquito lo que hemos visto ya en el tallo, cómo nació la vía piramidal, con giros de proyección. Acá que formaba la cápsula interna, cómo desciende hacia el tallo y se le cruza para llegar a la médula espinal, ¿cierto? Eso pueden repasarlo con calma. Sin embargo, quiero que sepan lo siguiente. Esta imagen del nervio óptico vamos a volver a hacer por acá. Vamos a estudiar primero el tálamo, volvemos a estimar. Ahorita no necesito todavía tanto, pero es la casilla. Vamos a pasar acá. Vamos a ver un poquito de cápsula interna para pasar hacia el encéfalo. Pues chicos, miren, la cápsula interna es una estructura que se encuentra entre qué núcleos? Lenticular y general caudal. Pero en la parte posterior, ¿saben quién está? Tálamo. Este gran huevo que se ve acá es parte del tálamo. ¿Ya? Pues acá se encuentra la cápsula interna, como si fuese un boomerang. Entonces, esta cápsula interna tiene sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes, chicos? Para ver esa imagen, chicos, primero tienes que hacer un corte. ¿Qué corte sería? Correcto, ¿no? Eso no se ve un corte coronal. Un corte coronal se ve, a ver cómo se ve el corte coronal. Más o menos se ve así, ¿no? Se ve como una lámina nada más que baja. Pero un corte transversal, que es diferente, esto es anterior, esto es posterior, allí se ve esta morfología, ¿no? Eso es lo que clásicamente les van a enseñar para ver si también. Solo se ve como un boomerang, pero sin embargo, ¿qué dice la literatura? Que la cápsula interna no solamente tiene esos tres componentes que están acá, tiene un brazo anterior, tiene una rodilla y tiene un brazo posterior, ¿cierto? Pero ¿qué te dicen los libros clásicos, al menos? Los anglosajones te dicen que existen dos componentes más. Una porción retro, detrás del lente, mira, ¿cómo se llamaría entonces? Retrolenticular. Y una porción que está por debajo. Sublenticular. Justo es esta acá. La porción que está por debajo y la porción que está por detrás. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior, porción retrolenticular y porción sublenticular. Son 5 componentes que tiene la cápsula interna. 5. ¿Quiénes serán? Brazo anterior. Brazo posterior. Esto que estaba acá, rodilla, muy bien. Porción retrolenticular, sublenticular, ¿cierto? Pues miren, acá mismo se ve lo mismo. En este corte también se puede ver retrolenticular. Y obviamente acá sería el brazo anterior, brazo posterior. Y la sub obviamente no se ve acá porque sería parte de esa sustancia que está abajo. Los chicos, miren, ¿por qué es importante saber esto? Porque cada uno de estos brazos tiene funciones específicas. Para que se recuerden de la rodilla, acá vamos a dibujar un hombrecito. Recuerden de primaria, sus palitos ahí bien bonitos. Se pueden dibujar un hombrecito. ¿Por qué un hombrecito voy a dibujar ahí? Porque la cabeza va a coincidir a nivel de la rodilla y la cápsula interna. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Entender? Porque en la rodilla van a pasar un grupo de fascículos específicos. ¿Quiénes son? ¿Se recuerdan de la vía piramidal que tenía dos componentes? ¿Quiénes eran los componentes de la vía piramidal? Córtico nuclear, córtico espinal. ¿Se recuerdan? Ya está muy bien. ¿El córtico nuclear a dónde se iba? A los núcleos de los nervios craneales motores. A los motores, ¿cierto? Para controlar la carita, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde van a pasar esa vía córtico nuclear? Por esta, solo por la rodilla. O sea, si te pongo un alfiler a nivel de la rodilla, acá en la rodillita de la cápsula interna, y te digo, ¿qué vía atraviesa por acá? Claro, correcto, la córtico nuclear. Eso. Muy bien. Si te señalo acá en el brazo posterior, ¿qué vas a decir? La córtico espinal. Ahí sí está la córtico. ¿Se dan cuenta?
Depende en qué porción te señalen y tú tienes que tener una respuesta específica. Brazo posterior, córtico espinal. Rodilla, córtico. Muy bien. Ahora, ¿qué función tendrá la retrolenticular? Miren, ¿a dónde está la retrolenticular? Lóbulo occipital. ¿Y se recuerdan para qué sirve el lóbulo occipital? Visión, correcto. Esta función es parte de la vía visual. Una radiación visual. ¿Qué más? La sublenticular, en esta sublenticular se va a hacer el lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal va a estar el área auditiva primaria. Entonces, esta de acá se va a ir justamente al área auditiva. Tiene función auditiva. Pues, ojo, cada porción tiene esas componentes. ¿Y el brazo anterior para qué me sirve? Chévere, Alexander, está estimando, ¿no? ¿Para qué me sirve? Completo. ¿Para qué sirve el brazo anterior? ¿Se recuerdan del cerebelo? Había una vía que pasaba por el puente y llegaba hacia el núcleo dental. ¿Qué vía era esa? ¿Se recuerdan? Hacia la corteza, llegaba al puente.